Cayó el Zapata, porque en Culiacán los toponazos son como las fiestas. Siempre hay balas, autos destrozados y alguien que termina dormido antes de tiempo. Culiacán, Sinaloa, volvió a ser escenario de un enfrentamiento que dejó a todos con el corazón en la garganta. Esta vez, la noticia que sacude las calles es la caída de El Zapata, el temido lugarteniente del jefe Flaco, en un brutal toponazo que tiñó de rojo el Boulevard de las Torres. 2 muertos, vehículos destrozados y balas perdidas que pusieron en riesgo a inocentes. Este es el saldo de una guerra que no da tregua. ¿Qué llevó a este violento enfrentamiento? ¿Fue una emboscada planeada o una traición desde dentro? Mientras el jefe Flaco jura venganza, las calles de Culiacán se llenan de rumores y tensiones. En este vídeo, te llevamos al corazón del conflicto, te contamos los detalles más importantes y te revelamos cómo este suceso podría cambiar el mapa de poder en la ciudad. Si crees que lo sabes todo, espera a ver esto, porque la historia de El Zapata y el jefe Flaco es solo el principio. No te lo pierdas. Culiacán, Sinaloa, es una ciudad que respira violencia. Sus calles, aunque llenas de vida, están marcadas por el miedo y la sombra de los grupos criminales que luchan por el control. En la colonia Antonio Nakayama, un barrio humilde pero lleno de historias, la vida transcurre entre el bullicio de los mercados y el silencio cómplice de quienes han aprendido a vivir con el peligro. Aquí, entre casas modestas y calles estrechas, se teje una red de lealtades y traiciones que pocos se atreven a desafiar. En este mundo de sombras, El Zapata es una leyenda, un hombre de confianza del jefe Flaco. Es temido por su ferocidad y respetado por su lealtad. Su nombre evoca miedo en los corazones de sus enemigos y admiración entre los suyos. Pero incluso los hombres más duros tienen un punto débil, y el de El Zapata es su inquebrantable lealtad hacia su jefe. El jefe Flaco, un líder astuto y calculador que ha logrado mantenerse en la cima a pesar de los constantes intentos por derrocarlo. Mientras tanto, en una casa modesta de la colonia, la familia Mendoza intenta sobrevivir en medio del caos. Doña Carmen, una mujer adulta mayor, vive con su hija Laura y su nieto Miguel. Para ellos, la violencia es una amenaza constante, pero también una realidad que han aprendido a soportar. Sin embargo, esa tarde del 17 de febrero, su vida daría un giro dramático. ¿Quién creen que motiva a personas como El Zapata a mantener una lealtad inquebrantable, incluso en un mundo tan peligroso? Me gustaría saber tu opinión. Todo comenzó con un acto de provocación. En las colonias Sinaloa y Miguel Alemán, civiles armados atacaron una juguetería y un dispensario. Los vidrios estallaron en 1000 pedazos. Las balas silbaron como aves de mal agüero, y el caos se apoderó de las calles en cuestión de segundos. Para muchos, estos ataques parecían aleatorios, actos de violencia sin sentido en una ciudad ya acostumbrada al desorden. Pero para aquellos que conocían el intrincado juego de poder entre los grupos criminales, era un mensaje claro y contundente. Alguien estaba desafiando al jefe Flaco, y lo hacía de la manera más audaz y descarada posible. La juguetería, un lugar que solía estar lleno de risas infantiles y colores vibrantes, quedó reducida a un escenario de destrucción. Muñecos y juguetes yacían esparcidos entre los escombros, manchados de polvo y cristales rotos. El dispensario, un refugio para quienes buscaban medicamentos y atención básica, no corrió mejor suerte. Las balas no discriminaron. Entre estantes llenos de medicinas y las personas que intentaban refugiarse, el miedo se apoderó de los vecinos, quienes corrían en todas direcciones, buscando un lugar seguro que en realidad no existía. El sonido de los disparos resonaba como un eco interminable, recordándoles que en Culiacán, la violencia nunca daba tregua. El Zapata no tardó en enterarse. Sentado en la sala de una casa segura, un lugar discreto pero bien protegido en las afueras de la ciudad, escuchó los informes con una expresión impasible. Sus ojos, fríos y calculadores, no revelaban ninguna emoción, pero en su interior ardía una mezcla de ira y preocupación. Sabía que estos ataques no eran casuales. No se trata de un acto aislado de delincuencia común. Era una jugada calculada, un movimiento estratégico en el tablero de ajedrez que era la guerra entre los cárteles. Alguien estaba intentando debilitarlos, minar su autoridad y sembrar el miedo entre sus filas. Y El Zapata, como hombre de confianza del jefe Flaco, no podía permitirlo. Con un gesto resuelto, El Zapata impartió la orden a sus hombres.
Vamos a responder. Su voz, aunque serena, transmitía una determinación inquebrantable. La promesa implícita en sus palabras era clara. Los responsables de la afrenta pagarían caro su osadía. Sus hombres, conocedores de la autoridad de El Zapata, asintieron sin vacilar. En un instante se equiparon y abordaron los vehículos, dispuestos a tomar las calles y saldar cuentas con sus enemigos. Sin embargo, lo que ignoraban era que se dirigían sin saberlo hacia una emboscada meticulosamente planeada. El Zapata y su equipo avanzaban en 3 vehículos, decididos a dar con el paradero de los autores de los recientes ataques en las colonias Sinaloa y Miguel Alemán. Iban preparados para cualquier eventualidad, con armas listas y la mirada fija en el entorno. El Zapata, al mando de un Cupra blanco, conducía con determinación, sus ojos fijos en cada esquina, en cada sombra. A su lado, un hombre corpulento, conocido como el Marino, con el chaleco táctico con la leyenda marina que llevaba, revisaba su arma con sumo cuidado. En la parte trasera, 2 hombres más escudriñaban las calles, prestos a reaccionar ante cualquier señal de peligro. A pesar de su preparación, ninguno de ellos podía prever lo que les aguardaba. Mientras el vehículo recorría las calles de Culiacán, la tensión se palpaba en el ambiente. Al aproximarse al Boulevard de las Torres, en la colonia Antonio Nakayama, una sensación de inquietud los invadió. Las calles, inusualmente desiertas, parecían aguardar algo o a alguien. Al llegar a la colonia Antonio Nakayama, un barrio humilde pero lleno de vida, el infierno se desató. De repente, los disparos resonaron desde todas las direcciones, como si el mismo infierno se hubiera desatado bajo sus pies. Las balas impactaron contra los vehículos, destrozando ventanas y perforando puertas. El Zapata, con reflejos felinos, intentó maniobrar el Cupra para escapar de la línea de fuego, pero el caos era abrumador. Las balas silbaban como avispas furiosas, y el estruendo de los disparos era ensordecedor. En cuestión de segundos, el vehículo quedó inutilizable, con los neumáticos reventados y el motor echando humo. En esa confrontación que tuvo lugar en el Boulevard de las Torres, una avenida amplia y concurrida, que normalmente bullía con el ir y venir de coches, motos y peatones, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que quedaría grabado en la memoria de los habitantes de Culiacán. Era una de esas calles que en otro contexto podría haber sido el orgullo de la ciudad, bien iluminada, bordeada por comercios y edificios residenciales, y con un flujo constante de vida. Pero esa tarde del 17 de febrero, la avenida se transformó en un campo de batalla. El aire, cargado de tensión, parecía presagiar lo que estaba por venir. De repente todo estalló. Los disparos sonaron desde todas direcciones, impactando contra los vehículos y obligando a los hombres de El Zapata a tomar posiciones defensivas. El caos se apoderó de la escena en cuestión de segundos. El Zapata intentó maniobrar el vehículo, pero las balas impactaron contra el parabrisas, haciéndolo añicos. El Marino, el hombre del chaleco táctico, fue el primero en caer. Una bala lo alcanzó en el pecho, y su cuerpo robusto se desplomó al suelo como un saco de arena. Dentro del Cupra, el Zapata intentó reagruparse, pero una ráfaga de balas lo alcanzó. Su cuerpo quedó inmóvil, mientras el eco de la violencia resonaba en las calles de Culiacán. Su cuerpo, antes lleno de fuerza y determinación, quedó inmóvil, mientras el sonido de los disparos seguía ensordeciendo el aire. La leyenda de El Zapata, el hombre temido y respetado, había llegado a su fin en medio de una emboscada que ni él, con toda su experiencia, pudo prever. Lo que comenzó como un acto de provocación terminó en una emboscada sangrienta, un recordatorio de que en esta guerra nadie está a salvo. Y mientras el humo de los disparos se disipaba, quedaba claro que este no era el final, sino solo el comienzo de una nueva escalada de violencia. ¿Qué opinan de las decisiones que tomó El Zapata en este enfrentamiento? Los leo en los comentarios. En medio del caos, los vecinos de la colonia Antonio Nakayama corrían despavoridos. Las calles, que minutos antes estaban llenas de vida, se convirtieron en un laberinto de pánico y desesperación. Los gritos de los niños, el llanto de las mujeres y las órdenes a gritos de los hombres se mezclaban con el estruendo de los disparos. Doña Carmen, una mujer adulta mayor que había vivido toda su vida en el barrio, intentó mantener la calma mientras empujaba a su hija Laura y a su nieto Miguel hacia el interior de su casa.
pero la violencia no distinguía entre inocentes y culpables. Una bala perdida impactó en la ventana de la casa de los Mendoza, rompiendo el vidrio en 1000 pedazos y alcanzando a Laura en el brazo. El grito de dolor de su hija hizo que doña Carmen sintiera una mezcla de rabia y desesperación. ¡Ay, Dios mío, Laura!, gritó mientras intentaba detener la sangre que brotaba de la herida. Miguel, el niño de apenas 10 años, se aferraba a su abuela, llorando de miedo. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, murmuró entre dientes: ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Cuándo nos van a dejar en paz? Mientras tanto, en el Boulevard de las Torres, el enfrentamiento continuaba. Los vehículos abandonados, perforados por las balas, eran testigos mudos de la violencia que había estallado. Los cuerpos de los caídos yacían en el suelo, mientras los sobrevivientes intentaban huir o buscar refugio. El sonido de las sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, pero todos sabían que las autoridades llegarían tarde, como siempre. Para entonces, el daño ya estaría hecho. Esa tarde, el Boulevard de las Torres no fue solo el escenario de un enfrentamiento entre grupos criminales. Fue un recordatorio de que en Culiacán, la violencia no solo afecta a los involucrados directos, sino a todos aquellos, como la familia Mendoza, los cuales intentaban vivir sus vidas en medio del caos. Y mientras el humo de los disparos se disipaba y el sol comenzaba a ocultarse, una pregunta flotaba en el aire: ¿cuántas vidas más tendrían que perderse antes de que alguien dijera basta? ¿Ustedes qué opinan? La noticia de la muerte de El Zapata se extendió como un reguero de pólvora, alcanzando cada rincón de Culiacán y más allá. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron con imágenes, vídeos y comentarios sobre lo sucedido. Una foto en particular comenzó a circular con rapidez: el cuerpo sin vida de El Zapata, tendido junto al Cupra blanco que había sido su último refugio. La imagen, difusa pero impactante, confirmó lo que muchos no podían creer. El brazo derecho del jefe Flaco, el hombre que había sembrado tanto miedo como respeto, había caído. Para los rivales, era una victoria monumental. Un golpe maestro que debilitaba significativamente al grupo del jefe Flaco. Para los suyos, sin embargo, era una pérdida devastadora, un vacío que parecía imposible de llenar. El jefe Flaco, al enterarse de la noticia, sintió una mezcla de emociones que rara vez mostraba: ira, tristeza y sobre todo, una sed de venganza que ardía en su interior. El Zapata no era solo su lugarteniente, su hombre de confianza, era su amigo, su hermano de armas. Juntos habían construido un imperio basado en la lealtad y el respeto. Y ahora, con la muerte de El Zapata, ese imperio parecía tambalearse. «Esto no va a quedar así», juró en voz baja, mientras apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, reflejaban una furia contenida que prometía desatar el infierno sobre quienes se habían atrevido a tocar lo que era suyo. Pero la caída de El Zapata no solo debilitó la posición del jefe Flaco en el intrincado juego de poder de los cárteles, también sembró dudas y desconfianza entre sus hombres. En las horas posteriores al enfrentamiento, los rumores comenzaron a circular. ¿Cómo había sido posible que los rivales supieran exactamente dónde y cuándo atacar? ¿Quién había filtrado la información que llevó a la emboscada? Las miradas se cruzaban en silencio, las acusaciones volaban en voz baja y la tensión dentro del grupo crecía como una ola a punto de romper. ¿Ustedes creen que había un infiltrado en las filas de El Flaco? Déjame tu opinión. El jefe Flaco, astuto y calculador como siempre, sabía que no podía permitir que la desconfianza se apoderara de sus filas. Reunió a sus hombres más cercanos en una casa segura, lejos de los ojos curiosos y los oídos indiscretos. Allí, con voz calmada pero cargada de autoridad, les dejó claro que la traición no sería tolerada. El que esté conmigo, que siga conmigo. El que no, que se vaya ahora mismo, dijo mientras recorría la habitación con una mirada penetrante que parecía leer las intenciones de cada uno. Pero a pesar de sus palabras, la sombra de la duda ya se había instalado en la mente de muchos. Mientras tanto, en las calles de Culiacán, la noticia de la muerte de El Zapata seguía generando reacciones. Para los rivales era motivo de celebración. En bares y cantinas clandestinas, brindaban por la caída de uno de los hombres más temidos de la ciudad. Pero para los habitantes comunes, aquellos que no tenían nada que ver con el mundo del crimen organizado, la noticia era un recordatorio más de la violencia que los rodeaba. Doña Carmen,
la mujer adulta mayor que había visto cómo su hija Laura resultaba herida en el enfrentamiento, escuchó la noticia con una mezcla de alivio y tristeza. «Uno menos», murmuró, mientras vendaba el brazo de Laura, pero en el fondo sabía que la violencia no terminaría con la muerte de El Zapata. Alguien más ocuparía su lugar, y el ciclo de sangre y venganza continuaría. El jefe flaco, por su parte, ya estaba planeando su próximo movimiento. Sabía que la venganza no solo era necesaria, sino inevitable, pero también sabía que en este juego, cada paso en falso podía ser el último. Mientras tanto, la sombra de El Zapata, el hombre que había sido su brazo derecho y su amigo, lo seguía a todas partes, recordándole que en este mundo nadie está a salvo. Y así, entre rumores de traición y planes de venganza, la historia de Culiacán seguía escribiéndose con sangre. Mientras tanto, las autoridades llegaron tarde, como siempre. Fuerzas estatales y federales, apoyadas por un helicóptero militar que sobrevolaba la zona con un zumbido ensordecedor, recorrieron el Boulevard de las Torres, así como también sus alrededores. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. 2 hombres yacían sin vida, sus cuerpos tendidos en el suelo como un mudo recordatorio de la brutalidad del enfrentamiento. 3 vehículos, perforados por las balas, habían sido abandonados en medio de las calles, sus ventanas destrozadas y sus carrocerías humeantes. Y lo más trágico, múltiples heridos, algunos graves, eran el saldo de una batalla que parecía no tener fin. Entre los afectados, no solo estaban los involucrados directos en el conflicto, sino también civiles inocentes que, como la familia Mendoza, habían quedado atrapados en el fuego cruzado. Es por ello que para la familia Mendoza, la vida nunca volvería a ser la misma. Laura, con el brazo vendado y el rostro pálido por la pérdida de sangre, miraba por la ventana de su casa con ojos llenos de miedo. Cada sonido, por mínimo que fuera, la hacía estremecer. El trauma del enfrentamiento había dejado una marca profunda en ella, no solo física, sino también emocional. Doña Carmen, su madre, intentaba mantenerse fuerte por el bien de su hija y su nieto Miguel, pero en el fondo sabía que la violencia no iba a desaparecer. «Tenemos que irnos de aquí», le dijo a Laura en un momento de desesperación, mientras le ajustaba el vendaje. Pero ambas sabían que no tenían a dónde ir. Culiacán era su hogar, el lugar donde habían nacido y crecido, pero ahora se sentía más como una prisión de la que no podían escapar. Miguel, el niño de apenas 10 años, observaba en silencio a su madre y su abuela. A su corta edad ya había visto demasiado. Los juegos en la calle, las risas con sus amigos, todo eso parecía pertenecer a otro mundo, a otro tiempo. Ahora su mayor preocupación era si su madre estaría bien y si volvería a escuchar disparos en la noche. Doña Carmen, al ver el miedo en los ojos de su nieto, sintió una mezcla de rabia e impotencia. «¿Qué clase de vida le estamos dejando a los niños?», se preguntó en voz baja mientras abrazaba a Miguel con fuerza. En las calles de Culiacán la tensión era palpable. Los vecinos, cansados de vivir con miedo, comenzaron a reunirse en pequeños grupos para exigir justicia y seguridad. «Basta ya», gritaba un hombre desde la puerta de su casa. «No podemos seguir viviendo así», añadía una mujer mientras abrazaba a su hijo pequeño. Pero a pesar de sus reclamos, todos sabían que era una batalla perdida. Las autoridades, aunque presentes, parecían incapaces de detener la ola de violencia que azotaba la ciudad. Los operativos y los patrullajes eran insuficientes frente a un enemigo que operaba desde las sombras, con recursos y conexiones que superaban cualquier esfuerzo de las fuerzas del orden. Mientras tanto, los grupos antagónicos, lejos de amedrentarse, se preparaban para el próximo enfrentamiento. La caída de El Zapata no había sido el final, sino el inicio de una nueva escalada de violencia. El jefe flaco, herido en su orgullo y en su poder, juraba venganza. Sus hombres, aunque golpeados, se reorganizaban en casas seguras y puntos estratégicos, listos para responder al siguiente ataque. Del otro lado, los rivales celebraban su victoria, pero sabían que la guerra estaba lejos de terminar. En este juego de poder, cada movimiento era una apuesta arriesgada, y cada victoria temporal podía convertirse en una derrota definitiva. En medio de todo este caos, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién ganaría esta guerra? ¿Qué piensan ustedes? Pero la respuesta tristemente era que no había ganadores.
solo sobrevivientes. Los habitantes de Culiacán, atrapados en medio del fuego cruzado, seguían luchando por mantener un sentido de normalidad en sus vidas. Pero cada enfrentamiento, cada bala perdida, cada vida arrebatada, les recordaba que la violencia era un ciclo sin fin. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos, la ciudad se sumía en un silencio tenso, esperando el próximo estallido que todos sabían era solo cuestión de tiempo. Así, entre rumores de venganza, reclamos de justicia y el llanto de los inocentes, Culiacán seguía respirando violencia, como si fuera parte de su esencia. Y en cada rincón de la ciudad, desde las calles más transitadas hasta los barrios más humildes, la sombra de la guerra se cernía sobre todos, recordándoles que, en esta lucha, nadie estaba a salvo. Por otro lado, entre los hombres del jefe flaco, el ambiente se volvió denso, cargado de sospechas y tensiones que antes no existían. La muerte de El Zapata, su lugarteniente más leal, no solo había sido un golpe devastador para la estructura del grupo, sino que también había sembrado la semilla de la desconfianza. ¿Quién había filtrado la información que llevó a la emboscada? ¿Quién había traicionado al grupo desde adentro? Las preguntas resonaban en la mente de cada uno de los hombres, y las miradas se cruzaban con recelo en cada reunión, en cada operativo, en cada momento de silencio. Las acusaciones, aunque no siempre dichas en voz alta, volaban como cuchillos en la oscuridad. «Fue él», murmuraba uno. «No, fue el otro», replicaba otro. La verdad, ese valor que antes los unía, ahora parecía desmoronarse como un castillo de arena ante la marea. Mientras tanto, el jefe flaco, que juró vengar la muerte de El Zapata, repetía una y otra vez: «Esto no va a quedar así», mientras planeaba su próximo movimiento. Pero cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía acercarlo más al abismo. La violencia, como un monstruo insaciable, se alimentaba a sí misma. Cada ataque generaba una respuesta. Cada respuesta desencadenaba un nuevo ciclo de sangre y venganza. La línea entre la justicia y la locura se desdibujaban cada vez más. El jefe flaco, aunque lo negaba, comenzaba a sentir el peso de sus acciones. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Cuántas vidas más tendría que perderse antes de que la espiral de violencia encontrara un final? Déjame tus comentarios. Por su parte, en el bando rival las cosas no eran muy diferentes. Allí un joven llamado Ramiro comenzaba a cuestionarse si valía la pena continuar con la violencia. Ramiro no había entrado en ese mundo por ambición o por sed de poder, sino por necesidad. Había crecido en un barrio pobre, donde las oportunidades escaseaban, y la violencia era el pan de cada día. Para él, unirse a un grupo criminal había sido una forma de protección, una manera de asegurar que su familia tuviera algo que comer y un techo sobre sus cabezas. Pero ahora, después de años de vivir en medio de balaceras, muertes y traiciones, comenzaban a preguntarse si había otra forma de vivir. La muerte de El Zapata, aunque celebrada por sus compañeros, les dejó un sabor amargo. Ramiro no conocía personalmente al Zapata, pero sabía que era un hombre como él, alguien que probablemente había entrado en ese mundo buscando algo mejor. ¿Y si algún día soy yo el que cae?, se preguntaba en silencio, mientras observaba a sus compañeros brindar por la victoria. La idea de que su madre y sus hermanos lloraran, de que su vida terminara en una calle cualquiera, sin sentido ni propósito, lo atormentaba. Una noche, después de un largo día de patrullajes y preparativos para el próximo enfrentamiento, Ramiro se sentó a hablar con Eduardo, uno de los hombres más veteranos del grupo. Eduardo, a diferencia de los demás, siempre había sido franco y directo. ¿Crees que esto vale la pena?, le preguntó Ramiro con voz temblorosa. Eduardo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Después de un largo silencio respondió: «Nadie gana en esta guerra, muchacho. Solo sobrevivimos. Pero si quieres salirte, hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras resonaron en la mente de Ramiro durante días. Sabía que salir no sería fácil. El mundo en el que estaba metido no permitía deserciones, pero también sabía que, si seguía por ese camino, terminaría como El Zapata, un cuerpo sin vida en medio de la calle, olvidado por todos menos por su familia. Y así, entre la lealtad de un grupo y el deseo de una vida mejor, Ramiro comenzó a trazar un plan para escapar, aunque eso significara arriesgar todo.
Mientras tanto, en las calles de Culiacán la tensión seguía creciendo. Los grupos antagónicos se preparaban para el próximo enfrentamiento, cada uno con sus propias motivaciones y justificaciones. Pero en medio de todo ese caos, las historias de hombres como el Jefe Flaco y Ramiro recordaban que detrás de cada bala disparada había seres humanos con sueños, miedos, dilemas. Y aunque la violencia parecía no tener fin, siempre existía la posibilidad, por pequeña que fuera, de que alguien dijera basta. Culiacán esa noche quedó en silencio, pero era un silencio cargado de tensión, como el calmado antes de la tormenta. En las calles vacías, solo se escuchaba el eco lejano de un helicóptero y el susurro del viento que parecía llevar consigo la historia de aquellos que habían caído. El Zapata ya no estaba, pero su sombra seguía presente, recordándoles a todos que en esta ciudad la violencia no tiene fin. Y mientras las estrellas brillaban sobre Culiacán, una pregunta flotaba en el aire: ¿cuántas vidas más tendrían que perderse antes de que alguien dijera basta? ¿Te atrapó esta historia y te dejó con ganas de saber más? No te quedes con la curiosidad. Suscríbete ahora a nuestro canal, donde te mantendremos al día con las investigaciones más recientes sobre este caso y otros eventos clave que podrían marcar el rumbo de México. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en descubrir nuestras exclusivas revelaciones. Te prometemos que no querrás perdértelas. Tu apoyo significa todo para nosotros. Cada vez que das like, comentas o compartes, nos inspiras a seguir creando contenido que informe y fomente el diálogo. Comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos, para que juntos ampliemos esta conversación tan importante. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto con más historias que impactan.